Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos los Tufidianos. Y bueno, es un placer recibirlos aquí en nuestro programa número 12, fin de la primera temporada. Estaremos hablando de ello un poquito más adelante. Ya saben, 90s, 80s y anteriores estamos aquí para platicar con ustedes de muchas cosas, de antaño, de lo que ya se fue, de lo que está, de cómo han sido nuestras vidas. De 50s para arriba son bienvenidos y de 50s para abajo también. Vamos a presentar a nuestro equipo, tenemos que ir rápido porque hoy somos 7 en el patíbulo. Alfonso Bello, el Beauty, está del lado izquierdo. Bravo. Sí. El señor Caballero, el Bander, Oscar Caballero, el Bander está presente. Mr. Bander. Antonio Huerta, el Peter, aquí está estoy. de este lado José Manuel Covarrubias, el Coas. Presente. El Saludos, Mundo amigos. Santos, el Mundito. Buenas tardes. Un servidor, Big J, el Jarocho Brito. Sí. Y aquí tenemos a Jorge Alexander, el patrón. El patrón. Y bueno, es un placer saludarlos. Aquí tenemos a, ya saben, Javier Rosete en la producción. Muchas gracias. Bravo. David Toski en la edición. Un placer Ándale. recibirlos, Hola, muchachos. Échenle ganas y nos ayudan, por favor. No se estén haciendo güeyes nada más. Y para ustedes, no empiecen a decir pendejadas, por favor, hablen. Tenemos un público serio. Modérense. Y además es el último. Y es el último. Los quiero chidos. Entonces no hablen jaladas. Y vamos a empezar el tema de hoy. La gustada sección. No mames, no. ¿Cuánto cobras por no hacerla, güey? Y luego en el iPad, a ver, enséñales el iPad, no me pares. Enséñales el iPad. No, sí me paro. Porque no te ves. Pues ya me dejas hablar, cabrón. La gustada sección que se llama Datos curiosos. Datos curiosos. Despierten a los niños. Son otros datos. Ya. Traigan a la Podemos no abuela. hacerla, güey. La madre, ya. Vayan por la suegra. Tú puedes, mundo. Ya llegó la hora Cuchi. que sube Chimenchona. el rating de este programa. Ya llegó el momento de levantar las redes. La parte más importante. La parte más Me voy a echar un importante. mezcal, salud. Salud. Oye, Javier, aquí faltan los aplausos como antes, ¿no? De Falta el público. como las de Chapo, ¿no? Chapo. Las risas grabadas. Las risas Las grabadas. risas grabadas. Por cierto, Bueno, adelante. Sí, Sí, alguna vez dijeron que no les daba miedo que en los programas del Chavo se riera gente que ya estaba muerta, ¿no? Porque son grabaciones de año. Ya sabes, ¿no? Bueno, pues este programa, perdón, esta sección está patrocinada por la Embajada de la República Popular de China. Se llama la hora chingona, ¿no? Bueno, chingona. Chinona de China. Chinona. Después de los aplausos Vamos, y la Casco. calurosa bienvenida, les voy a platicar. Hoy voy a hablarles de los nombres, de cómo se originaron los nombres de los grupos de rock. De las bandas más clásicas. Sí, ¿no? traíamos la duda. Traigo mi iPad de los 80s, esta también conmigo desde la secundaria. Ese es el chismógrafo, Sí, cabrón. Ya ni existe la marca, El chismógrafo era nuestro Facebook. Pero ya se callan, cabrones. Ahí va. Espérate. ¿Qué payasos Oye, salió el nombre, güey? Espérame, ¿te acuerdas del chismógrafo no? Sí, ¿cómo no? Esa es de la secundaria. mira. Cristal y acero, ¿de dónde salió? ¿Qué nos preguntaban? Hablarle al Tupi. Sí. Bueno, ya voy, porque si no me A interrumpe. ver, cállense, cabrón. Va, cabrón. Para que pase rápido. Vamos a empezar, ¿no? La primera banda legendaria de rock, de las más famosas, la banda británica Led Zeppelin. Uy, pues que así Pink Floyd. Sí. No, Led Zeppelin, bueno, viene aquí en la lista. El nombre de Led Zeppelin fue una ocurrencia de un baterista de otro grupo de la época, del grupo de Who. El baterista en el argot, en el ambiente de los músicos en Inglaterra, algún día mencionó cuando le dijeron que Jim Page y Robert Plant pensaban armar una banda de rock, porque pues, en esa época se andaban rolando en varias bandas, ¿no? Entonces este güey en forma sarcástica, el baterista, ahorita no recuerdo el nombre, Clifford, creo que se llama Clifford, el baterista de Who dijo, una banda de rock formada por Jim Page y Robert Plant, no mamen, eso va a ser un globo se va a hundir peor que un globo de plomo. En el argot del inglés británico, Led Zeppelin es decir un globo de plomo. Entonces creo que Jim Page le llegó ese rumor y dijo, va, órale. Y entonces a la banda le ponen en honor a ese sarcasmo de que esos dos cabrones cualquier banda la van a tronar. Y le quitan la A porque era Led Zeppelin, y se quedó a Led Zeppelin, ¿no? Le quitan la A para sonar. Ese es el caso de la banda, como de un comentario, ¿cómo se dice? De una debilidad, sacaron. De un Careless Whisper. Sí, No. Sí. es muy, Matazo, o sea, ese nombre sí. me lo hiciste de burla y por fregarme y pues ahora es Me una diste banda la idea, famosísima. me diste la idea. De Pink Floyd.
De Pink Floyd está... Sí, debes de saber, ¿no? A ver, echamos Oye, la pero mano. pero en el tiempo, ¿quién es primero? Pink Floyd. ¿Pink Floyd? Antes que Led Zeppelin. No, yo creo. pues Es que ahí se va. ¿Sabes ¿Qué? cuál es Heaven Bueno, es de Led Zeppelin? Sí. Led Zeppelin son más... sería bueno grupos, checarlo, pero Sí, los pues dos ahí son van. contemporáneos. Sí, Un Ahí- rock ahí progresivo llevan. y el otro sería heavy metal, hard rock, ¿no? yo creo que Led Zeppelin es como de los 70s. No, Los es, dos. es anterior, no, es anterior. O sea, Los empiezan dos. de los... También o sea, Pink Finales de los 60, 60. ¿no? Ahora Finales salió de los 60. 60, sí. ¿Qué nos Finales dice? de ¿No los es una película resultado? Zeppelin que explotaba en el aire, algo así? No, el Zeppelin, el alemán, era un... Es dirigible. Sí, es un Bismarck, dirigible. Es un ¿no? dirigible. El Ajá. Bismarck que hay la Que, película. que explotó Se y se incendia, incendió. ¿no? Sí. Y por eso yo creo que se estaban burlando. ¿Hay una diciendo, película de eso? Se van a Bueno, no, bueno, hay un film, o sea, no es una película como tal, sino es un corto donde Yo se es que ve... hicieron cómo estaban muchos estaban experimentos y Sí. muchos Es que acababan... El Incendiándose. Bismarck, ¿no? Era Sí, brutal ¿no? cómo los nazis experimentaban y le invertían con tal de decir, bueno, vamos a ser líderes del mundo y entre otras tecnologías, pues fue la del Zeppelin, ¿no? Y los platillos voladores también decían, ¿no? También, No, sí, no, que ahora dicen que vez. estamos siendo Va visitados. para la tercera parte. Oye, ¿qué decías? de Eran Pink nazis, Floyd? no eran bueno. extraterrestres. Led Zeppelin viene ya en junio, ¿eh? Va a estar aquí en México. No Ya manches, no, pero ya en Boston, producción, no manches. sí, ¿cómo van a ruedas, ver? o- Sí, claro que sí, pero ya, o sea, No, Led Zeppelin. no alcanzaste a ver. Se juntan, sí. Sí se van a juntar, ya anunciaron su tour Sí, de pero los ya van a Legacy, sacar la del voz. sarcófago para traerlos. Jimmy Page ya no tiene la voz. Pero No, pues pues son ya, son bueno, leyendas. Pink Floyd, Bueno, ¿qué? Dale, va al dale. otro tema, Pink Floyd. Sí, apúralo. Pink apúralo. Floyd, la banda de Pink Floyd, Es el Floyd, nombre, ¿no? Con D. sí. Se habla bien en Floyd. inglés. No, cabrón. ahora Teutón. Cálmate, Teutón. El anglo. Bueno, Pink Floyd nace como una combinación del apellido de dos músicos de blues que les gustaba mucho a Roger Waters, que era Pink Anderson, músico de blues, y Floyd Council. Y en honor a ellos le ponen Pink Floyd, ¿no? O sea, realmente mucha gente dice Rosa Flotante y todo. No, no, son los apellidos o el sobrenombre de estos dos músicos, ¿no? Que en la película de Wall, el personaje principal, el niño que luego es adolescente y un adulto con problemas emocionales, que es la película de Wall, se llama Pinky. Ajá. ¿Y Pink. cerebro? Pink, no es Pinky, no, Pink. Ya, mamá. Yo Se pensé que era llama- por, se yo pensé llamaba que era por Pink. Pink Panther y Pinky Floyd se, Mayweather. no, se llamaba Pink, Ya, el mamá. chico, Ok. ¿no? el personaje. En el primer programa hablamos de esa película, ¿te Sí, acuerdas? sí, sí. Primero fue Pink Floyd en 1967 y luego Led Sí. Zeppelin en Ándale. 1969. Ok. Por eso decía Oh, finales sí, de los tenía 60. razón. Finales de Oye, los escribes 60. cursiva. Todavía te tocó que te enseñaran cursiva. No sé si- Déjenlo que se apure porque Sí, trae como sí, 25 sí, nombres. No, 27. Bueno, el otro es Rolling Stone, ¿no? Los Rolling Stone. Oye, pero el programa van a ser puras efemérides como Mundito. Claro que sí. No, 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 Ya, es- ya, Ya pues, lo estoy buscando. Ya se Datos enganchó. gloriosos. Ya se Lo enganchó. vuelven a invitar, ¿eh? A ver cuando vienes a la A ver casa. cuándo Manuel. vuelves a ver. Pero ya no es invitado, cabrón. Ya no, ya Acá en no. casa. Déjame poner Ya. entonces. Échale ganitas. Bueno, Échale, es échale que ganitas. Rolling Stone es por una canción del mismo nombre del grupo Muddy Blues. En su honor, bueno, les gustó esa canción a los Rolling Stone. Bueno, nuestro grupo es un músico. Lo bautizan así el grupo como Rolling Stone por la canción Piedras Rodantes. Ese no tiene mucha ciencia ni mucho. Yo creo que me contestes algo. Sí. ¿Por qué con la vida que ha llevado ese hombre de sexo, drogas, rock and roll, se ve como se ve a sus más de 90? Yo tengo la respuesta. ¿Qué onda? Yo tengo la A ver, respuesta. ¿Quién es la dime. respuesta? En Hombres de Negro, en la número 3, K, el agente K dice que en los años 60, 70 él andaba persiguiendo a un extraterrestre que llegó, cuya misión era aparearse con todas las Sí, es mujeres cierto, posibles. me acordé, güey. Y dice, ¿y cómo se llama? Ah, Mick Jagger. Me acordé, güey. Entonces, por eso se sigue viendo así. Es extraterrestre. No quieres Es tomar un ese- extraterrestre. Yo me levanto Es temprano un como alien. sano, no manches, güey. Bueno, y- El colágeno, ¿no? Por repartir Que colágeno. nos diga el patrón de dónde viene, de las Pleiades o de dónde. Guns N' Su Roses. reptiliano. Guns N' Guns Roses N' ya es ¿no? más moderno, ¿no? No meter- A ver, para los que no somos tan... ¿Cuál es su éxito de ellos? El sumero menos. Ah, Ay, November Rain. November Rain. Sí, ya. Welcome to the Got Jungle. it, got it. Welcome to the jungle. Welcome to Jungle es de ellos. Don't Cry. Don't Cry, cry. sí.
¿Por mí Argentina? No. Andas medio perdido en temas de rock, ¿no? El nombre viene Medio geopolítico. Medio geopolítico, ¿no? Viene porque se juntan dos bandas que eran Los Ángeles Rose, Charlie. Los Ángeles Azules. Bounce Ajá. y Hollywood Rose. O sea, Yo creo que Los Ángeles Azules hacen más ruido. ellos de alguna manera formaban cada quien su banda y entonces cuando llegan a formar toman el nombre de Los Ángeles Guns y de Hollywood Rose, por eso Guns N' Roses, ¿no? Tampoco tiene mucha ciencia. Yo pensé que era por ¿para qué Axl lo Rose, mencionas? Axl Rose, Ajá. que Yo también pensé. el solista de la banda. Pero yo creo, sería cosa de confirmar, que a lo mejor Los Ángeles Rose se llamaba así por Axl Axl Rose murió. No. El que murió fue Bon Scott. Pero ya está viviendo. No, de hecho, hay una gira. Murió Yo les Axl Rose recomiendo, flaco. Todavía lo he perdido. yo les recomiendo en YouTube el video de la gira de AC/DC con Axl Rose, porque como el solista de la banda ya no tenía voz, hace una gira y Axl Rose de Guns N' Roses ¡Órale! hace buenísimo, la verdad Sí. sí me gustó. ¿Está en YouTube? Está en YouTube. Sí, en nuestros vecinos de Sí, YouTube. sí, nuestros ¿Sí? vecinos, en nuestra plataforma. Sí. Shoot Me All Night Long, ¿de quién es? Ese es de AC/DC, ¿no? Por eso, y ese es el cantante que decidió sin All voz. Night Long. Se quedó sin voz. No es una el balada. sol- ha tenido All dos Night Long es de- solistas de- AC/DC De este y negrito se han quedado famoso. sin voz. Ándale, Y en ese una se de me esas, fue. en la gira, quien lo suplió fue Axl Rose de Guns N' Roses. Se fue Ok. a hacer la A ver, gira con- AC/DC. con ¿Cuál AC/DC. es el origen de esa? Es lo que muchos decíamos. Cuando yo estaba en la prepa, no sé si se acuerdan, varios decíamos, nos decían que el rock satánico y que sí, Anticristus, Dead Después de Christus, Jesús, Anticristo, de- muerte a Cristo, Ah. y que el rayo era según un demonio. Eso de los salesianos. A ver, es lo que se decía, no Ese lo era digo la yo. salesiana, lo que ustedes decían. Y otros dicen que es corriente alterna. Así es. Ese es Y que esa es una veneno era diferente, descarga. güey. Era Jesús. A ver, te Vete. estoy dando las teorías, güey. Las O sea, hipótesis. Las hipótesis. Pero repite la Fue exceso de realidad, por fentanilo, favor, la que yo no sea creo que AC/DC es corriente corriente alterna, alterna, Sí, corriente claro. continua. corriente continua. Y, la- es y una el- descarga. y el símbolo de energía. Sí. ¿no? El símbolo de la así es. energía. Pero bueno, a ver. Sí, bueno, sí, Sí, no, Yo debo decir que hasta ahorita Los eléctricos deben saber. Los Sí, eléctricos. Están disponibles saben. comisión si los quieren recontratar adelante. Estamos en la Eso no lo sé. Reserva Nacional de Talento. AC, ABC. Es correcto lo que tú dices. Salud. Y eso va Gracias, pero sí es cierto, tómenlo en cuenta, por favor. en relación a Aquí que necesitamos los hermanos refil. Sean, que son músicos de Australianos. Sí, Yo- en la máquina de coser de una hermana de ellos, Estaba tenía el... Estaba buena. Ya, cauchos. Perdón, pero hay que ponernos en contexto. Cuando alguien habla de la hermana o la prima, todos preguntamos. Pero no expliques lo que está fácil de explicar. Está buena. Lo que Sí, es eso no de- Creo que se explica Sí, solo. nos explica. Bueno, ya, perdón. Bueno, si estabas en lo justo, es corriente alterna y corriente continua, que le llamó la atención en una máquina de coser, que de ahí viene el nombre y toda la parafernalia de que Antichrist, Dead Christ, pues ya eso fue invento de... Pero no había de información. los salesianos. No había información de los salesianos. Bueno, pero es que luego veías al solista y todo y con sus cuernos, ¿no? Otro muy facilita ya para cerrar, Iron Maiden, ¿no? Ese ya creo que todos sabemos de qué se... Pues a qué se refiere. No todos. Señores, Producción, por favor. Ya. embajador de China, le pido una disculpa, pero siga patrocinando. Es chino Iron Maiden. No, Iron Maiden. Sale como el chavo del 8. No, Iron Maiden era un instrumento de tortura. En la época de la Inquisición, bueno, en esas épocas, era la dama de hierro. Era donde los metían y no sé cómo que los... Con picos. Ajá. Y entonces, pues esos güeyes... Pero ¿por qué le Pero pusieron sí los estaba títulos? como muy lúgubre ese Pues, nombre, ¿no? pero estaba chido. Los nombres anteriores estaban decentones, pero ese sí está Bueno, como ya muy vas a claro. aburrir a la audiencia con tanto Sí, berrinche, ¿no? ya, A ver, ya, vamos ya, a darle ya. otro. Bueno, rápido, A ver. El último y nos vamos. No, Ya. ya lo dijo, ya lo dijo. ¿Ya? Bueno, yo me retiro ya. Qué bueno, ay, qué bueno. Esta fue la sección. Qué bueno porque somos muchos No, ya. tú no le saques. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Patrocinado Por por los iPad de los Patrocinado 80s. por Jin Jinping de China. iPad de estrella. Venga. Los 80s. Adelante. bien. Entonces vamos a los negocios y cosas fenecidas Sí. que fueron triunfales o muy importantes en el pasado y ahora no existen, Jorge. Ahora no Sí, existen. ¿no? claro. Así es. ¿No? Sí. Es Desde conocido luego. Sí, me de contestaste así muchos como- que hay marcas, polulan por todos lados y de repente dejan de existir. Y ya luego cuando alguien te acuerda, te acuerdas de... ¿Sabes qué pasaba? Sí. Que las marcas en ese entonces tenían que ver con tu vida. O sea,
tenían algo había pasado en tu vida dentro de un supermercado, Sí, dentro de algo de ellos, dentro sí. de un banco, ¿no? Pero fíjate que las marcas sí marcaban, valga la redundancia, nuestras vidas. Sí. Sin embargo, no se valoraban como hoy día vale una marca. O sea, no era un por los activo en años, aquellos tiempos, ¿no? Y yo creo que por la penetración que tenían esas marcas, tendrían un valor, incalculable hoy día si aún existieran. Yo te voy a decir, porque no había tanta diferenciación de marca. O sea, Es correcto. el que era el banco y era solito para todo el mercado. O sea, hoy en día la guerra de las marcas Las hace... ofertas, exacto. claro. Entonces, en ese Ahorita tiempo que no dices- se preocupaban ellos por posicionarse, ¿no? ¿Qué dices banco? Por ejemplo, venga la primera marca que se me ocurre. Le decía aquí platicando con Bello, yo trabajé en Banca Serfín. Banca Serfín fue el primer banco de México, fundado en 1864, antes Banco de Londres. Ok. Aguántame con el corte. 1864. 1864. ¿A poco se Era fue llamado antes? Banco de Londres Sí. y fue el primer banco en México. Interesante. Ese fue el que de hecho venía de un banco que era banco de fideicomiso nada más. Y ya luego se juntó con otro que era también banco de crédito, banca y crédito, banca que recibe y crédito, ¿verdad? Captar, De hecho, gracias a Banca Serfín está vivo él. Bueno. Dicen que Oscar se deprimió tanto un día que se tiró de ya no quiero vivir. Iba, y el se águila tira, Serfín. y el águila lo agarra y dice, no, págame la Y de ahí que le me debes. pensé que era el águila Serfín, pero no, era un águila de la América, de Leopardo. ¿Te acuerdas de los comerciales? Como dato, este banco se fundó en México cuando el emperador era Maximiliano de Habsburgo. ¡Anda! Sí, es cuando llega ese banco. ¿Y Se- era banco privado desde el principio? Sí, claro. Y ya luego evolucionó a Banca Serfín. Correcto. O sea, que es un banco francés. No. Era Se de llamaba Londres, Banco ese. de Londres De y Londres. México, Ok. pero Entonces, llegó cuando o sea, británico. llegó Maximiliano de Habsburgo y fue el primer banco. Obvio, pues si a Maximiliano lo mandó Napoleón, pues yo inferiría que es un banco No francés. lo mandó Napoleón. Lo Pero eso mandó, otro tema. Napoleón III. A Maximiliano, Sí, a su por primo. favor, Sí, digo, sí, no me Bueno, quieras. Pero el banco. Pero el banco llegó era aparte. privado. Ok, Sí. ok. Ajá. Bueno, entonces, perdón, era tu tema, el banco. No, Banco ya, Serfín. ya. Oye, Otra pero- marca, pero- otra marca. No, pero con Serfín yo me acuerdo que fue el primer banco que echó a andar la libreta de ahorro de niños. Ah, como no. Sí, fue el primer banco venía que ese promovió el ahorro de niños. Tiene mucha razón. Sí. Su publicidad era el águila y un pequeño aguilucho. Ajá, sí. Ajá. Abriendo sí. su cuenta. Su hijo era. Sí. ¿Cómo Yo llevaban el control tuve, de y eso? mis Es mi papás, pregunta. mi papá nos tenían esa Era una libreta esa tan libretita. falsificable, ¿no? Pero ¿se acuerdan? El valor con las estampillas, ¿no? Ajá, El sí, sello iba de y las la estampillas. firma. No era de bonos del ahorro nacional eso. No, eso fue otra estrategia. El cajero firmaba, de otro ¿no? banco. Y sellaba, que sí había Ajá, recibido sí, 100 claro, pesos, por sí. ejemplo. Y pegabas la estampita, ¿no? Yo todavía no había nacido, por eso. Yo no- estoy Ya. descontrolado. Ahora estoy así. Ya estabas en la Desde prepa. De cajeros 1864, automáticos en cabrón. adelante. Sí. Bueno, en mi caso me da nostalgia porque hay dos bancos a los que mi papá tenía sus cuentas en esa época, que eran precisamente Serfín y Banco de Oriente. Ajá. De Oriente lo compra Bancomer, luego BBVA y a Serfín lo compra Santander. 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 Lo que ahora es Santander. Oye, Los Ixe españoles. no fue el que compró a Oriente, Banco de Oriente. No, No, ese llegó después. Bancomer compró Banco de Oriente. Yo me acuerdo que mi Llegaron los primera- españoles y Y luego ya los empezaron a españoles comprar. compraron Pero sí, BBVA, en esos Bancomer. años. Ellos compraron Bueno, muchos bancos, ¿no? Curiosamente, si bien es cierto, a Serfín lo compró Santander, la cartera vencida, que es lo que yo lo trabajaba, lo compró Banorte. Ah, mira. Fue algo- Bueno, eso sí la puedes comprar. Exacto, sí. Ellos son de Monterrey, ¿no? ¿Mm? Banorte, sí. fue Y creo que es Y el no, único banco mexicano Banorte ya ahora, ¿no? es de los Hank, ¿no? Yo sé que es de una gente de Monterrey, bueno, no sé. Pero bueno, uno de Bueno, los socios. no, es yo sé- otra yo sé- marca, otra es marca. de Otra marca, Camarón, otra marca, ¿no? vente a otra marca, ahora. Ya. Ya, pinches. Tiene mucho billete. Danesa 33. Danesa 3. Danesa 33. En helados. Los helados. Los cascos. Oh, así los cascos del fútbol americano que Ese te sí los es daban para las nostalgia. calcomanías, ¿no? Ese sí es nostalgia. Que además el target no era barato, o sea, había que ahorrarle un poquito para comprar. Era doble. ¿no? Porque Sí, era era helado caro. Era caro. No, y no Sí. el casco, el producto. O sea, Sí, el propio el producto. Fue de los helado. primeros Se helados llevaban caros, ¿no? en el casco, Exactamente. obviamente. Fue de los primeros helados caros. Así es. Yo me acuerdo que era todo un paseo ir en el centro. Ah, Ahí, estaba en el- ¿Dónde junto al estaba? portal. Exacto. Junto al estaba. portal Estaba uno ahí en el. Sí, decimos cascos, pero no decimos de qué para los que no Cascos de conocen. fútbol americano. Cascos de la NFL, de equipos de la NFL, Sí, ándale. que estaban todos los colores, todos los equipos de aquella época,
y que te ibas helados Danesa 33 y te daban el helado con un casco, entonces Y las ¿no calcomanías había para que Juárez? luego lo armaras. Bueno, había uno en La Juárez, había en el centro y el otro estaba en Huexotitla. Qué Para bonito. los que no son de sí, Puebla, La zona sur. donde vivo ahorita, Huexotitla la vuelta. estaba ahí. Y para mí era ¿Estás viviendo por ahí, nostálgico por la porque mi papá los domingos luego nos decía vamos por un helado y era, pues te llevaban de pequeño, iba a decir chico, pero me ven a querer alburear, no, de pequeño, nos llevaban a comer un helado. Me acuerdo el de Chocochip. Yo creo que Danesa muere, sería bueno hablar porque muere por la llegada de pues, helados Holanda y Danés, Danone y todos estos helados que llegaron y llegaron a darle crán, ¿no? Que se murió el concepto, ¿no? Porque era un concepto de llegar en el auto, etcétera, e inclusive hasta llevar a tu novia y cosas así. Bueno, ese fue el concepto original, ¿no? El Sí. copiar las fuentes de soda de Estados Unidos. Exacto. Estaba de moda. Sí. Incluso, bueno, no tiene que ver con los helados, pero ¿se acuerdan cuando hace Los muchos drive-in. años también los drive-in? Sí, Oasis. El Oasis. Oasis. Que también Pero es los un drive-in se concepto usan- de un nostalgia concepto de que ya acabó, ¿no? Hace rato hablábamos de los drive-in, ¿no? La verdad, qué bonitos. Pero el recuerdos. drive-in Sí, se le cómo dio no. otro contexto, ¿no? Recuerdos O sea, tan llegaron candentes. los drive-in precisamente para que te sirvieran en tu auto. Ajá, O sea, pedías sí. el servicio, llegaba el mesero y te llevaba lo que tú pedías. Pero después fue tomando un matiz más diferente, o sea, ¿Cuál? realmente Más caldeado, ¿no? era más caldeado. Realmente Ya te se más ¿Qué caro pasa? ¿Qué? llegaban las Pedías sus parejas, caros a rebanar. llegaban las parejas Sí, claro. y realmente Un iban caldo de camarón. iban A en el interactuar. coche a Sí, interactuar ahí. emotivamente. ¿Te tocó ir ahí, producción, o ya A no? ver, había De hecho, a era ver, Danesa 33. Porque A ver, estamos hablando de ¿te acuerdas? Oasis, A ver, necesito sí, también ¿se la acuerdan de rebanadora, uno que lo que estaba pasa. allá En los fuertes. en los fuertes? Aquí para los que somos de No Puebla. la cambies, producción, A ya ver, mejor. bueno, Había un drive-in. había un Bueno, pues. drive-in en los fuertes, no sé si lo Sí, conocen. Grito. Sí, ¿Sí, no? No. ¿Era el farol? no. Oigan, pero este, explique que es un drive-in. por eso Sí, era ya lo dijo. Era un sí, servicio en el servicio auto. en el auto. Sí, donde y en pedías. algunos iban patinando. Era como un jardín. O Un estacionamiento. Al aire libre. Al aire libre. Y era servicio Llegaban de a restaurante y repente. en algunos restaurant bar también. Entonces llegabas en tu carro. Había una de las ánimas y ahí también. te ¿te servían en tu acuerdas? Ah, de las carro. ánimas. Ese Sí, yo me acuerdo. Perdón, ese yo no lo conocí. Sí, Pero no, sí. a ver, lo que quiero explicar Por para favor. que también se vea el contexto, cómo cambió mucho, ese drive-in en especial, el de los fuertes, Bueno, como era, sí. como era Sí, cambió de vocación. en los árboles, o sea, te estacionabas cerca de los árboles y estaba oscuro, entonces las parejas aprovechábamos, porque digo, aprovechábamos, yo no claro, digo manera. Mira. Mira, Salvador. ¿cómo? realmente, ¿Cómo? Mi para dedo cuando flamígero. conquistabas a alguna Te chica, condena te la llevabas para allá, le al fuego invitabas una eterno. cerveza, O y una en lo que hamburguesa. iban por la cerveza o lo que ibas a comer, pues ahí te Te echaban la los comías, asientos las hasta caras, atrás interactuabas. y tómala. No. Chicos, no pero espera, escuchen. espera. No apto para menores. Pero también tienes que tener el auto, ¿no? Yo nada más iba a Eso, poner las claro. papas. En esa época yo no tenía ni conseguirlo, coche. ¿no? A ver, Papá o sea, te prestaba pero el auto. a ver, las Iba con las las papas. experiencias que pasaban ahí, que yo me di cuenta ahí, Las que, filmaste. que de pronto Pero ¿cómo te Pero ¿cómo les va a filmar si no había Espérame. celulares para filmar? te das cuenta porque ya te traían el servicio, bueno, ya te sentabas bien y ya estabas ahí tomando el Te sentabas. Sí, porque estabas Espérate. mal Dicen que echabas el sentado. auto para Sí, el asiento hombre. para atrás todo y Claro, déjenlo hablar, lo mamá, echabas güey. para atrás. ¿Por qué? Estamos hablando ya Y de... te hacía el chavo. Sí, se empañaban Tenemos los también vidrios. manchadas. Claro, se empañaban los vidrios. Sí, hasta goteaba así. sí. Las Pero gotas. espérate, de pronto bajabas el vidrio. Dicen para- que tu para coche decir, tenía espérate. malos amortiguadores porque Sí. empezaba a hacer así, cabrón. Y entonces, de pronto, veías hacia los otros carros y una vez vi una Dicen que traías un camioneta. cable que rechinaba. Una déjalo camioneta, hablar. una camioneta ahí en el cofre, unos güeyes ahí planchando. En el cofre. En el cofre ahí, Dios cabrón. O sea, A ver, les valía, planchando, ¿se digo, llevaban o sea, plancha o cómo? Sí. Oye, eran los mismos que viste en el cine, los Ah, profesores. no, Se me hace que eran los maestros de la Oye, UPAEP. yo una vez... Como ves que a Bart Simpson le pasa, ¿no? Que encuentra a sus profes así en esas situaciones, ¿no? Yo una- Mientras no encontraran a sus papás saliendo, está bien, Oye, cabrón. pero digo, se distorsionó todo el concepto de lo que venía de Estados Unidos, ¿no? No, se distorsionó, son las marcas. Oye, después estás Ya, ¿Qué otra marca? ¿Qué otra marca? Ya vayas por otro lado. A ver, pero Producción, pon orden. Estábamos hablando de los Danesa, algo ibas a decir de No, Danesa. pero ya, ya echaron a pasó, perder el pasó, tema, Vanessa. Ya, No, ya nos olvidamos. Otra, Yo sí lo otra. escuché Ya, que era 33 por 33 sabores. 33 sabores. Danesa Lo se fue a la rescató hamburguesa. Nestlé porque A principios de este siglo. Sí, en el Sí. 2005 regresó, Nestlé puso un amparo y después de ahí Holanda y se lo dejaron a helados Vida.
Sí, ya. y luego los demandaron por la marca. Sí. Fue Eso nos vale más. Si el Tufi siguió rebanando. Entonces, a ver otra marca, por favor. A ver, Bueno, yo podría hablar de Burger Boy. Burger. De ahí nació, cuando Ah, desapareció, vete a la de ahí burger. nació la famosa frase Sí, icónica. teológica, filosófica de Icónica, vete a la sí. burger. Sí, Metafísica. Metafísica, vete Sí, mucho claro. a la burger. O Bueno, sea, Burger hay Boy- que ir a comerse una hamburguesa. Yo sí, a mí sí me gustaba, la verdad sí fui Sí. varias veces, Ah, yo seguramente. Ahora sí que estaba buena. Estaban Sí, buenas, sí, ¿no? sí. Estaban buenas sí. las burger. Eran famosas. Mira, fue una cadena de comida rápida que se fundó en 1968. Mira. La primera sucursal 68. estuvo en San Ángel, en la Ciudad de México. Ese En día. 1994 Muy bien. renovó su menú y recordarán que comerciales de Burger Boy salía Broso, Ah, ¿a poco? salía Salma Salma Hayek Hayek salía. y Chabelo. ¿no? No Chabelo. me acuerdo. A ver, sin leer, hombre. Bueno, rápido. Y bueno, la principal teoría de por qué empezó a quebrar, irse a la Burger Boy, pues fue porque llegó McDonald's. Claro, ¿no? claro. Fue porque llegó McDonald's. El logotipo era icónico. Ahí lo tiene Me producción. gusta. Producción, a ver, tecnología tufidiana. Sí, sí, A ver. por favor. El Zoom. Tenemos una producción Zoom mecánico. Mecánico digital. Inteligencia artificial. Esa es una interfase analógica No, para que ahorita lo ustedes ponemos. Nos costó un vayan billete viendo. esa tecnología, Ya por está. favor. Valórenla, amigos. Oigan, ya llegamos a 100 suscriptores, por cierto. Ah, sí, ya, bravo. Bueno, ya, cierro. Burger Boy tenía más de 50 sucursales, llega a McDonald's, lo acaba de quebrar y se la vendieron a Maseca. A Maseca le vendieron Ah, ¿Qué? sí. Burger Boy. Burger Boy le vendió a Maseca. ¿Por Sí, qué? pero sé. antes Iban a de vender que tortillas. cayera en bancarrota. Oye, Antes de que cayera en pregunta, bancarrota. acá en Puebla, ¿dónde estaban? Yo no sé. Aquí en Puebla no conocí yo. Yo tampoco 13 lo Sur, supe. ¿no? Fue en la Ciudad de había México. uno, sí había uno. La sí 13 había Sí, uno. sí había, pero no me acuerdo. Yo Yo no no. me acuerdo. Yo Vivía en México. Era tipo drive-in. Exacto, 13 Sur. En la Los 13. hermanos La Cerdán, 23. No, no, 13 escuela, y la la 23. 23. Enfrente de la El escuela. hermano Cerdán. También Sí, se sí, bañaban sí, los sí, autos sí. ahí. Para los que viven, las que no son de Puebla, es un... ¿Y ya vendían su concepto del combo? ¿Vendían el combo? Yo recuerdo que sí. Algo Es ibas más, a decir. yo viví una época en la Ciudad de México y me acuerdo que había un día, creo que era miércoles, que estaba el 2x1 en las hamburguesas. La Bronto Burger. La Bronto No, Burger. ¿Cuál es el nombre? que eran buenas. Ya me acordé de Chabelo con ese A nombre. ver, Con ese nombre me acordé de Chavita. Chabelo, las anunciaba. ¿qué otra marca traes, mi chavita? Con la voz de Tata, ¿no? Que se había tocado ahí los de toda la serie de vehículos automotores mexicanos, BAM, Ah, donde había muchas marcas con unos modelos bastante subgéneris. Una era la Gremlin, El Pacer, el horrible Pacer. que la Gremlin también le daba el quite por lo Sí. feo, ¿no? Pero Pacer La Pacer, que era, Era una como calabaza, ¿no? como una pecera. Le voy más Una al pecera, Pacer que a la así es. Gremlin. La Gremlin me gustaba a Su- mí. Su diseño y su concepción era como que fuera más cristal que Sí. carrocería. Pero No, la American. y el La American también. había otro modelo que se llamaba el Rally AMX. El Rally. Ah, sí, me acuerdo. Y había otro que Bueno. seguramente se acuerdan, el Rambler. El Rambler, Rambler. claro. Tenía un corte parecido, ¿no? Esos carros. Y ahora el palanca, O sea, la palanca el al piso, Rambler, ¿no? el AMX sí, No, porque no, eran no, como no, eran algunos vehículos eran de tres diferentes. cuerpos y En 3 velocidades. con velocidad palanca al Palanca al piso. Al piso, al piso. no A ver, Al volante. al volante, sí. Ese otro Ah, coche. ok. El 3 Lerma. velocidades. El Lerma también. ¿Quién lo construía? El Lerma Verme. y el Lerma era el de lujo. Sí. Sí, el de Y había otro más grande todavía que traía los focos redondos, pero era más grande que el Lerma o parecido al Lerma. No me ¿No acuerdo era si el se Impala? llama el AMX o algo así. Impala era Así se llamaba. Ajá. Pero bueno, ahí es toda, vaya, ahí sí lo que no sé es si la marca es de México o también estuvo en Estados Unidos. Yo tengo este dato. La fundan mexicanos con permiso de Willys Mexicana y lo que traían era autopartes y motores de Chrysler y de Renault Ajá, y ya hacían sus propios diseños. ok. Se funda en 1946, pero a partir, según creo que en el año de 1963, el gobierno de México adquiere el 40% de las acciones y empezó va a venir a arriba. menos. Sobre todo en el año 82 es cuando viene en declive BAM, Vehículos Automotores Mexicanos, viene en declive en el 82,
Por la crisis, Por la recordarán, crisis económica, hubo cierto. una crisis económica ahí cuando López Portillo era... Iba a defender el que iba a peso como Sí, perro. y empezaron a pulular los bochos, a promover que se pudieran comprar los bochos ante la crisis financiera. Claro, y además, ¿sabes qué? La verdad eran bien bonitos esos modelos. A mí me encantaba el Gremlin. Y eran como modelos muy futuristas. Sí. El dato que yo Pacer, tengo es digo, que el gobierno conserva el derecho de la marca BAM, aunque ya no es Es como un activo intangible. ¿no? es un activo intangible. El Claro, gobierno esa es el Porque dueño, ese es el Pacer. el gobierno mexicano es el dueño de la marca, se quedó con la marca. Igual y nunca vuelven a producir un auto, igual y un día se le ocurre Pero, a este oye, gobierno Pues, o la crear venden. los Yo- BAM de Oye, solidaridad. yo le y decía hace volvemos a verlos. hace un rato que esos, los Gremlin, el Pacer salió en la caricatura de Cars. Ahí sacaron esos modelitos. Sí. En Qué la- buen dato, Fija. qué buen Sí, dato. Me voy a en la de fijar. Cars. Ahí Bueno, están los- dato curioso para otro No es cierto. El Pacer, mi abuelo tuvo uno. Ah, no, y estaba sí, hermoso entonces. no, muy bonito. Su abuelo, su Te abuelo. ¿Qué subías, dato curioso vas a dar? te subías y sí, o sea, te Pero ¿cuál? sentías como ¿Cuál? el Pacer, Sí. que era como el Gremlin pero más grande, Sí, o sí, sea, lo conozco, era ¿no? magnificar ese Era diseño tan o sea, ya Era como, era más mojado el redondo. Gremlin. como una especie voladora, ¿no? Caminando. El Pacer, Una burbuja. el Gremlin era angulado. Ajá. Sí. Y el Pacer era redondo, era como una nave espacial sí, muy como Como una si lograda, nave, ¿no? sí. Como si le estuviesen un tumor a la nave. ¿no? Ah, exacto. No, pero era muy vanguardista. Oye, en ¿la esa familia época. Peluche no va en un Pacer? Creo que sí. pudiera No ser. lo ¿Ver? sé. ¿Sí sale? ¿Los Gremlins? No, Ese es el Gremlin. Sí, ese es el Así Gremlin. es. Pero Por sí, favor, cierto, por favor. Producción nos está Sí, enseñando. sale. Ya que insistes, Tecnología tufidiana. ya que Ahorita lo insistes. pongo en pantalla. En la Sí, película a ver, de ponlo en Cars. pantalla, por favor, Oscarín. está. Oscarín, a ver, ahí, Ahí está. allá. Un Ahí, billete nos control costó esta analógico. tecnología, ¿eh? Es- Por favor, David Toski, en la edición, te encargo Ese que es el Gremlin que realmente. Esa es inteligencia artificial, más artificial que inteligencia. pero- Un dato que yo encontré es que ya al final, en el 82, que fue cuando cerró, todos ellos produjeron el Jeep, porque traían partes de Chrysler, Ajá. partes de Renault. Y dijiste algo de Willy, había un Jeep Willy, ¿te acuerdas? Sí, Ajá. y entonces Así se le ellos- llamaba, el Willy. Ellos produjeron la Jeep, que luego sería la Jeep Cherokee, o la Cherokee. Ajá. Esa fue la antecedente. Y yo a raíz de esto me puse a checar y me metí a algunas páginas de compraventa de autos usados. Andaban las Jeep de esa época, esas restauradas, casi en 400,000 pesos. Sí, Ahora, claro. Oye, ¿y la Wagoner de dónde venía? Esa- También esa que venía. también- esa es La sí, Wagoner, es esa, sí, es esa. esa. que luego sería la Cherokee. Es esa. Ah, Es la esa, Wagoner, es esa, sí, Pero eso es Chrysler, ¿no? No, Por eso decía, no, BAM de producía la- con partes de Jeep, con permiso la Wagoner, sí. de Renault. Que era como y de Suburban en Chrysler. ese entonces. Sí, sí. Sí, la Wagoner era En esta preciosa. clasificación podría entrar la Renault, porque recordarán que la Renault, Renault se fue y descontinuó regresó. Sí, como se 20 fue y años, regresó. ¿no? Sí. Se Varios fue a años. México. Pero era el famoso zapato. Sí, Sí, zapatos. el Renault 5. Renault Se R5, recibe. El Renault El 18. R8. Sí, que era como La de R8. los El picatillas de Renault la- Mirage. Zapatito, fue. el Mirage. Mirage, El zapato era el Mirage. El Mirage era el 5. El R5. El R8, que era uno cuadradito. Sí, era Cuatro muy bonito. puertas, el R8. Yo me El, acuerdo de un el R5. R12, que era como algo así. Que era el mismo Con de trompa la y línea con del cola. Routier, Sí, sí, como de tres el puertas. carro oficial de El teléfonos- R18. El carro oficial de teléfonos de México fue mucho tiempo esos El, esos sí. zapatitos. El R18 también. Y había un R18 2 litros que 2 litros, tenía, es fue como creo, sport de los car, primeros sí. vehículos que traían motor 2 litros Sí, que jalaban. jalaban. Yo tuve uno muy de esos, duro, ¿eh? Sí. muy duro. Yo llegué a manejar un Renault 5 Renault también. 5, que la palanca que la tenía en la Era consola. así, ¿no? Sí. Ah, mi papá tenía uno de esos. No, ese no era el 5. Pero no el el 5 cinco. lo tenía en el piso. Era el 12. El 12. Manejabas con uno que traía Pero palanca el Sí, piso, pero ¿no? le haces así, ¿no? Sí, Lo el hacías 5 así. sí, pero El el 5 12 no que nos dice debería tío Peter, Gamboín. Ajá. el 12 era el que No. sacaba Sí, como jala, palanca jala. de Sí. aeronave. Y Y tenía- hacías así. sí, Ándale, Ese ándale, era el ya Renault tenías 12. que Pero mover. yo no sabía manejar. Era un pero arte. yo y lo hacía. Era un arte manejar. No, yo sí lo manejaba bien. A ver, una marca ahora tú. Datsun. 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 Oye, es Nissan, ¿no? Salud, salud, Salud. 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 Buen Saludó. dato. Pero a ver, Parece una marca de que no como sea de carros. saludó Datsun. Ah, bueno. Para los que somos poblanos, Rodoreda, la tienda Rodoreda, ¿se acuerdan? ¿Ese cuál es? Oye, de Datsun había un auto que me gustaba mucho, Pero me decían era el que Samurai, ¿no? Ah, sí, claro. Datsun. el Sakura. Sí, Sakura. Sakura. Y Sakura. también había Pero luego había un Samurai. Hikari, ¿no? Había un Hikari. Pero había uno que me acuerdo Hikari. que era el Samurai. ¿Cuál En es esa ese? época se Pero veía Samurai muy- era Suzuki.
Samurai era una revista. sí había no me también. acuerdo. ¿Cuál Sí, es el que Nacho. era convertible? Bueno, descapotable. Samurai, una El revista de 300, Yolanda ¿no? Vargas Había el Luché. 300, también era No, pero el Nissan. Nissan eso ya fue mucho tiempo Ah, eso fue después. Nissan. No, de Y ya fue Datsun. Nissan. De Datsun había uno descapotable. No, ese no me acuerdo. No me acuerdo yo. No, no Sí. era descapotable. Sí había uno, O sea, pero... alguien lo llevaba ahí en No, un Datsun, compañero no. nuestro, lo El llevaba Sakura lo llevaba Armando. a clases. Sakura. A mí me encantaba el Samurai. El Sakura era más- Samurai. ¿En serio? De los 80s era Suzuki. Sí, mira. Yo No, lo recuerdo en la Samurai. Renault. No, pero había un Ya, Datsun. No, perdón. Aquí En no había la... Suzuki. en la- No, no había Suzuki, Suzuki. no es Fue, igual copiaron el nombre, ¿no? Puede ser. A lo mejor. Bueno, Pero bueno. Ahí les va una marca que yo a voy a ver, decir. pero Mundito ¿Cuál? estaba hablando todavía de la No, no, última. no. Ya dio A ver, dio su Jarocho. marca. Dio su No, no marca. interrumpí. Spalding. Datsun. No, ahora tú me interrumpiste a mí. Le dijiste Rodoreda. Dijiste Rodoreda. Rodoreda. Sí, es cierto. Rodoreda, Platícanos para de los Rodoreda. Rodoreda, durante muchos años fue el almacén número 1 de México. Ay, es que Pues de Roche Puebla. también. Puebla y de Veracruz. También. De Veracruz. Oye, luego se llamó ¿A poco? Robadera, ¿no? Luego se volvió Sí, le Bosco, ¿no? apodábamos. Sí. Llegó Bosco y compró Rodoreda. Sí. No, Sella. No, Sella. Sella y No, luego... no sé ya. No sé. Compró A Rodoreda. ver, yo Ah, recuerdo bueno, esto, que Sella compra Rodoreda y una parte de Rodoreda no la vende y en el almacén que estaba en la 5 de mayo Sí. y la Ahí, mitad, de hecho, ahí la está, mitad ¿no? se Ahí convierte está. en Bosco. ¿Existe Sí. Bosco? Todavía existe. No sé Bosco, si sí, todavía todavía Sí, existe. sí, sí. Pero Pues bueno, esa sí. era una tienda muy famosa antes de que llegara a Liverpool. O Palacio de Para decir, todo el mundo O París, compraba Londres. Rodoreda. Rodoreda yo compré. Rodoreda. Y se fue a Córdoba, a Veracruz. Me acuerdo que fue la primera tienda que puso. No, no, sí, iba a decir Rodoreda. las escaleras eléctricas, pero no es cierto. No, Fue Woolworth. Se fue Woolworth. Fue Woolworth. Woolworth. primero. Estaba pegadito. Si vas a decir, Enfrente. Brito, A un que lado es- de un costado. No, adelante. Yo me acordé de, digo, porque era icónica por la zona donde íbamos a la escuela y todo. Blanco, ¿no? Blanco abarata la vida. No, Sí. no. Blanco abarata la vida, que era un almacén, pues tipo real, ¿no? La mascota era un de canguro. autoservicio. Un ¿no? canguro. ¿Quién era la voz oficial? Antonio Badón. Antonio ¿Quién es? Badú, Antonio exactamente. Badú. Blanco. Yo me ¿Quién acuerdo lo que venían Astor? hasta el canguro de Y lo Astor. presentaba Astor, también que Raúl sacaba Astor. Astor, Y también Raúl Astor, sí. Que realmente era icónico, había en todos lados. Y había una tienda. ¿Cuál era su eslogan? Astor. Abarata la vida. Reforma. Y había otro No, la que dos. En la dos. blanco vende más barato. Blanco. Y abarata. Ah, no, Blanco. ese era Astor. Astor sí, vende sí. más barato. Decía blanco, 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 Astor blanco, desapareció. abarata Sí, la era lo- Blanco, 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 abarata la Oye, y también estaba Esa canción Gigante, era ¿no? de la Santa No, sí, Santa Gigante Pequeña que de lo, Costa. que lo Ah, agarra no, ahora no, Soriana. no, Ahora, Sí, Blanco. Soriana. ¿Por qué muere Blanco? Espérame. Que estaba por la Universidad de UPAEP. La vecina. Ahí estaba en donde hace muchos años Hubo una fue plaza una de toros. plaza de Plaza de toros. toros. Sí. Era Blanco el Toreo. Había una placa ahí. Blanco el toreo. ¿Cómo se llama Blanco? Sí, Había una Enfrente placa. de Sí. Casa del Asagrario. de Plaza No me toques ese son. El blanco original estaba. Chispas, de ya son Astor. las 37 Ajá. minutos. Y había otro en la 2 y 2, en Ese el es el- centro, De lo No tengo- cambian para en el Blanco edificio Toreo. todo francés. Y ahora sí que es literal, si Blanco hablara o las paredes de Blanco hablaran, Como el techo. habría muchos Tú te testimonios sacas en ese callejoncito. Y en el estacionamiento, Sí, sí, bro. sí, claro, sí, claro. Sí, Yo creo el que del hubo- toreo. Yo creo que hubo una o muchas concepciones de ideas y de otras cosas. Hubo muchos hermanos de Blanco. Bueno, a ver. Me acuerdo Sí, que lo usábamos, literal. lo usábamos para atravesar por estacionamiento. Sí. Cuando íbamos de la prepa a la universidad. Ajá. Ese era un, Nos metíamos al Era un estacionamiento. atajo. Era un atajo. era un hoyo en el tiempo ahí. cara. ¿Por qué? No sé, güey, ya había algo raro. Oye, no, entraban dos y salían tres. Entrabas a las 8 y salías como a las 5 de la tarde. Era un hoyo. Oye, hablando de marcas. Era un hoyo de era un agujero de ¿A gusano. ti, a ti qué- No, les platico. a ti- A ver, tu a ti fíjate, qué te gusta? Yo el tengo una fútbol anécdota de verde? Blanco, ¿me dejan decirla? No, porque si no te Bueno, vas a sacar de ya, onda. ok. Oye, No, el patrón manda. Primera vez Este, veo que la baja bien en esta. Oye, Por primera vez veo que la baja ¿tú bien. qué te gusta? Bien bajado el balón. A ti que te gusta el deporte, el fútbol, vamos a hablar de equipos extintos, cabrón, de fútbol. El español de no, Barcelona. no, es el Atlético. ¿Cuál es uno de ellos? El Atlético. Los El tiburones. Atlético. El No, español. a ver, ¿se no acuerdan? toquen ese, va. El Colibríes de No, Cuernavaca. no, di uno. El no, Atlético di Zacatepec. uno, di uno. Ya dije tres, güey. Ya dijo tres. Ya sabes cuál. No. Zacatepec todavía vive. Oye, Estoy bien. y no dice el tiburón. El tiburón. No, No, ese- dice ese- el tiburón. Arriba el Tibo donde Pero quiera que bueno. esté. Sí, cabrón, me vale es- madre. en otra dimensión somos campeones. Otra marca, a ver si. Otra marca. Ay, me Fundidores. agarraste,
Desapareció. La Unión de Curtidores. Ahora es el Puebla. El Ángeles de Puebla. El Ángeles de Puebla. Ahí yo jugué. El Español, el Marte. Los Xoloscuintles. El Marte. Sí, No. todavía. Toros de Necaxa, no sé si todavía existen. Toros ya no. Sí, ya no. Toros de Nesa. Toros de Toros de Nesa. Nesa. El Atlético Español. Ya no está. Atlético Español desapareció. El Jalisco. ¿Te acuerdas del Cobras de Jalisco? Ciudad Juárez. Pero a ver, marcas de. Marcas. Atlético A ver, como una de ropa. a nivel Deportivo nacional. San Pancho. Acá, Como acá yo. dijeron la Jordache, Acá los yo. pantalones Ah, Jordache. Sergio Valente. Sergio ¿se acuerdan de Valente. Sergio Valente. Oye, en Topeka. Gol. Éramos chamacos y ¿quién no Goldie. quería uno Sergio Valente? Eduardo, Topeka, California. Topeka. Ahí les da otra. Tenía unos anuncios muy bonitos. Acá yo. Ah, sí. Pantalones acá yo. Pero todavía existen, Ah. todavía existen en Acapulco, ¿eh? Todavía ¿Ah, sí? existen, Oye, Oli. Está la ¿En tienda. serio? Chemis. ¿Todavía? La tienda, sí. Oh, mira. Chemis. No, pero era Chemis Lacoste. Bueno, Chemis, pero era de moda. Antes se llamaba Chemis Lacoste. Sí, era Pero Chemis, ahora es orden, Lacoste. orden. Ahora es Lacoste, antes era Chemis. Ah. Con el cocodrilo. Yo me acuerdo que una tienda de Acá yo estaba en el hotel Poncho. aquí en Cholula. Sí. en- Saludos, amigos. saludos. Ay, este bonito grandote que está enfrente de la pirámide. Bonito. Ah, ya sé grandote. cuál. Sí. Ya sé cuál, pero no me ¿Cómo se acuerdo. llama? Este, De muchas banderas. El. No, ¿a poco no se acuerdan como Gracias. yo? No, ya está. No, sí me acuerdo, pero no recuerdo el nombre. Sí. De La ropa. otra ropa fregona. Ay, Goldie. los tenis, los Goldie Utility. Los los zapatos crayons. Te faltan los los crayons. principales. Los crayons. Te faltan los Pero Pero esas eran de principales. mujer, ¿ah? Panam. No, eran de hombre, traían como que la plataforma como de un ¿Todavía existe? No, claro, Panam. Te faltan los zapatos Y principales. el que museo sí. de cimiento. No, habrá surgido. Y resurgieron. La marca de la tienda. Oye, lo que no existe es la aerolínea La Canadá, la Canadá. La aerolínea Bueno, Canadá. Ah, yo tengo Canadá trae su fotos historia. en un avión Por eso, Canadá es lo que ahora es Jumbo Coppel. 19. ahora nos fuimos a las aerolíneas. Estaban hablando de Panam, de los tenis, pero Sí, la tengo aerolínea fotos. Panam Panam fue también. importante. Pero sigue todavía. No, No, hasta que se les cayó un avión, güey. No, ya no. No. Sí, se les La cayó un aerolínea es avión. Panam. Ah, ¿qué tal? Ahorita aquí en la aerolínea, ¿qué tal el Concorde? Venía a México. Ah, Sí. A raíz igual de un accidente. Sí. Todos los miércoles venía a México. ¿A el poco Concorde. sí? ¿Y No, sabes por qué se incendió, güey? No, Pero era Por, de un- Air por France, una- ¿no? por un tornillo en la pista, güey. La llanta Se Lo cayó. aventó. se dio con el tornillo, bueno, por la velocidad de la llanta, etcétera, una reacción sí, ahí. sí. Y se prende una luz. O sea, sale disparada, se incrusta y Pero se entonces no fue prende. bronca del avión. No, es algo que estaba en la pista. Pero Lo retiraron, eso, ¿eh? Lo retiraron. Sí, por sí, eso. no, se Era de Air mataron, France, ¿no? se mataron todos. Sí, o sea, Air France. El fantástico viaje Sí, que fue hizo terrible. Phil Collins del Wembley Sí. a Filadelfia en un viaje. En el AVE. Para Sí, tocar sí. en los dos live aid. Toca en la mañana En Londres. bueno, Desayunó dos veces, ¿no? Y va y llega Nueva al York. concierto a ¿De Filadelfia. cuánto A volaba? Filadelfia. Más de 1000 kilómetros, ¿no? No más. Sí, por eso más de 1000 Más. Pero kilómetros. por eso ahora el pobre Phil Era el Collins está muy Concorde. jodido. Sí. ¿no? Oye, pero fue en el Concorde entonces. Sí, fue un La Y realidad. la trompa del Transatlántico. Concorde era así, ¿verdad? Era así. Ajá, era así. Bueno, Ya, pero se cuando movía, llegaba- se movía. Se Y había una Llegaba canción. a Match 2 a 2180 kilómetros. 2180 Y kilómetros había una canción muy por hora. famosa que se llamaba El Concorde. ¿Quién la cantaba? ¿Quién la tocaba? Fran Purcell. Fran Fran Purcell. Purcell. Que no tenía letra. Era así. Muy ¿Qué buena banda? rola, instrumental. Muy buena Muy rola. buena. Muy buena Yo la rola. tengo en mi elección de Spotify, es cierto. Tenía su propio tema. Sí. Y yo no sé si se Y acuerdan. escuchabas el vibrar de la... Yo no sé si se acuerdan que había una serie de películas que luego sacaban que Sí. se llamaban Aeropuerto. Sí. Ajá. Y una vez sacaron Concorde. una del Boeing 747, Sí. 747, algo así, 747. y luego sacaron una Fue de, en 75. El Concorde. del Concorde. Ya desapareció en esas series de, Sí, de de películas, Aeropuerto, sí. pero una fue... Oye, ¿no era un programa Las Amiguitas de Fran Purcell? Era un argentino, No, ¿no? no, ¿Se acuerdan? Ese sí. Sí, Las de gatitas de porcel. Las gatitas de porcel. Ya también desapareció esa marca. Oye, Ya se murió ahora Porcel, güey. Pasamos a Se murió como los cautines, un desaparecidos. calentón. La del sábado con Raúl Astor. Ah, la de no toquen, Sábado no Loco empujen, Loco. no empujen. No. Sábado Loco Loco. Creo que sí. Sábado. Ah, bueno, no empujen Ese- era otro programa con Raúl Astor. Ajá. Sí, pero Sí, los sábados ok. era Sábado Loco Loco y salía Héctor Suárez. Bueno, siempre en domingo, ¿qué me dicen? Siempre. Que duró Sí, toda la la vida. criada bien criada, Las cápsulas de Y se regresamos Cantinflas. a sábado, Cachún, a sábado cachún, por la cachún, noche. cachún. Fiebre de sábado con Fiebre Fito de sábado Girón. con Fito Sí, Girón. cierto. Y Erika Ah, Buenfil. No, XC Fito tú. Girón. Ah, No, XC tú. ¿cómo se llama su esposa? Laura. Brandigan. No. Laura, No empujé. El de no empujé. Laura Bozó. Fito Flores. Girón. ¿La tigresa del Oriente? No, ya. ¿Y qué tal este programa La Cabina Chela Ambrosio Braniff. con la canción de ese ta 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 ta? Gina Montes. Gina Montes. La Carolina de Ambrosio. Chela Carolina Braniff se llamaba la- Que El bailaba. juego de la oca.
Ah, bueno, español. Que ese era importado, ¿no? Muy Ya, bueno. ya de los Pero tuvo 90s. mucha de los popularidad el 90s. juego Sí, de la bueno, oca. muy bueno. ¿Cómo se llamaba el conductor? Rápido, sin ver. ¿De qué? ¿De qué? Emilio, ¿no? Era sí. Emilio, ¿De el qué? conductor del juego de la oca. Sí, bueno, salía con tenis. Y lentes, ajá. Bueno, y en caricaturas, pues también. Ya se fueron de las Mucho marcas a las Don caricaturas. Gato y su pandilla. Esto La Pantera Rosa. Supercan. no. Supercan. Supercan. Los Picapiedra. La hormiga atómica. ¿Tú sabes por qué, por ejemplo, Vilma, Pedro caminaban en su casa y salían las mismas tomas? ¿Sí? Porque no había presupuesto, güey. Entonces metían los mismos dibujos. Era como un loop, Eran ¿no? los mismos dibujos, güey. Sí, bueno, es que no había sí, tiempo. pasaba la misma ventana, el mismo sofá, la misma ventana, el mismo sofá. Sí, correcto. Y iban caminando en la casa. Y nunca se Tiene cansaban de No. correr. ¿Y sabes quién era el que dobló muchos de esos personajes? El Tata. El Tata. El Jorge Tata. Arbizu. ¿Y tú sabes por qué en el coche iba con los pies? Porque no Por tenía prueba de marcha. presupuesto. Digo que echar gasolina. Oye, Porque le prometieron Ese que iba a era bajar su a 10 motor. pesos y nunca bajó la Era gasolina. mamá. Sí. en ese programa de los Picapiedra hay una voz. Tuvo que usar los pies. Una voz de un doblador que casi nadie conoce, se Tufi. pide Lucero. Es la voz de Pablo Mármol, es la voz de Don Gato. Ese Don cuate. se me olvidó Pero su- Don Gato era Arbizu, ¿no? Jorge No, Arbizu. no, no. Sí, No, correcto. No. Ah, no, perdón. Don tienes Gato era razón. Cucho. Don Gato era Cucho y era Benito Bodoque. Sí. Y la Tienes voz de Julio Lucena, perdón, Ese Julio no, Lucena, no. el de Don Ay, Gato. mira qué bueno. Benito Bodoque era una niña, Sí, pero no sí, recuerdo el nombre. murió No, apenas. ¿cómo Benito se- Bodoque era el Tata. Jorge Ah, Arbizu. de veras, tienes razón. A Félix el Gato, a Pedro Picapiedra. Matute, ¿quién era? Matute jugaba con A el ver, Cruz Azul. El borrazo. Tú eras el doble. Tú doble. Ay, pinche mundo. Mira No, dónde no, nos sí, venimos. no. Matute es la misma voz. Lo que doblaba hacía- el santo, la del santo. No, es la misma voz que sí, también que doblaba al águila de Sí, la del santo. Víctor Alcocer. Víctor Alcocer. Ah. Él hacía el santo. Ah, claro. necesito un servicio Sí, bancario. claro. Venga a ver a Serfín. Era Víctor Alcocer. Doblaba el En uno Doblaba ya al me santo. acuerdo mucho los anuncios de Serfín, volviendo a Serfín. Ahorita que dijiste la voz. Era. Cierto Sí. patrocinador. Oye, así, y único de casi, algo, casi. algo comestible de como los chicles, ¿de cuáles se acuerdan? De los chicles. Pobre Grom. Motita. Motita, las- Que el chicle Motita luego sirvió como para mandar ahí mensajes a de los por qué moteles. no vamos al Motita, Ajá, ¿no? Motita, Ah, de Oye, ese. y acá yo soy de un pueblo y en el pueblo el señor si no tenía cambio ¿No te daba. quedas de Inglaterra, te- güey? pero de allá en Sheffield. Pues no eres teutón. El señor, en vez de darte el cambio, te daba un chicle. Ah, te Ajá, daban motita, cada Acá chicles. también te daban eso, ¿no? Sí. Y con Sí. canes, A todos ¿no? nos daban un chicle. Canels, ahí está otro. Qué cabrón, Sí, ¿no? los Canels también. Pero eran 10 centavos los canels, te daban tus 10 Sí, un centavos. microchicle. Los quesos chambursí. Con ganas de llegar con chicles y pagarle al de la tienda. Ah, sí, Chicles. te Toma, todo lo que he juntado. Deme un kilo de huevo. Aquí están todos tus pinches chicles. Sí, porque Te los manda mi jefa. equivalían a 10 centavos los canels. Como no tenían Oye, cambio y- por 10 centavitos, te Te daban daban un un chicle. poquito. Y golosinas, digo, para no Sí. perder el hilo, digo, ya que nos acercamos casi al final, estaban las palelocas Palelo. y las las paletas piletas. enchiladas. La chipileta, ¿no? Bueno, No, Chipileta era una no, marca la La popular. marca era marca. Sí, Ajá, pero la cierto. chipileta Era era de una dulces que en hacían agua. acá de Ajá, dulces en sí. agua. De los Rodríguez entre Pero había Sí. otra A ver, yo no, a ver. que hacía la Luxus, que se llamaban paletas enchiladas, que hacía Eran de también las mango. palelocas. Las de mango, Era de mango. A mí me tamarindo, encantaba la Charms, chipileta, sí, la verdad es que era buenísima. tamarindo, la chipileta. naranja, mango. Charms. Sí. Y eran palelocas porque la figura de la parte era una persona loca. Eran Sí. dos. Una cara loca. Eran dos. Eran Tenían, dos. Sí, tenían sí, una sí. cara. Tenían Sí, una- tenía caras Oye, y haciendo gestos. y El raspatito. Ay, Dios, ese no lo El conocí. chupirul. El chupirul, Ese no lo hacía claro. Holanda. El triángulo, así. No, Bueno. era de popsicle. Oye, otro chicle muy importante de la época era el Rosita. El El Bubble Ah, sí, Rosita. eso sí Era era riquísimo. era dulce, Chicle pero rosita. duros. Y el bubble gum, De la ¿no? rosa, Bubble ¿no? gum. Era. Había No, ese uno existe canguro. todavía. No, La era marca de uno- la rosa existe. No, Sí, era canguro. Rosita. Los- El los canguro chicles también. Los mazapanes. El bubblegum Ah, y el Ahí está, mira, ahí están los Ajá, piedulces. Frutigón, Los Frutigón. piedulces, tiene razón, producción, Órale, mira. ah, Piedrulces los también. piedrulces. Había una bolsita y metías la paleta, se enchilaba. No, tronaban cuando te los comías. No, ese era. Ah, explotaban. también eran los carcaminos. ¿No te ves el bip bip? Uno que Ah. salía Capulina y. Bueno, eran los ¿Cómo que- era esa paleta? Que era una bolsa larga y tenía chilito, la metías. Esa es la La chipileta. La chipileta. Ay, la La chipileta. chipileta. Y había otros. Que era una también. ardilla, tenía una ardilla. Había otros que se llamaban Chilim y Salim.
Y los No era brinquitos. Manolini Shilinsky. Y los brinquitos también, que los brinquitos eran un... Producción. Eran comediantes, ¿no? Sí. Pon orden. Oye, y los Twinkie Wonder. Twinkie Wonder. No existe. Wonder en general. No, Wonder ya no. no. Los Twinkie, perdóname, pero Los el rollos Twinkie Wonder Mandela sí también ya se existe. No, fueron a Wonder Hamburger. sí, Wonder sí. El Twinkie existe. ¿Todavía? El Twinkie Wonder porque yo me... Twinkie. Soy Se fan. acaba de comer uno. Soy ¿no? fan. pero no Wonder. 400 calorías Pero en tiene tu como pueblo. No, acá los Oye, ¿y Sí. qué tal los negritos que tuvieron que cambiarle el nombre a Nito, no? No, pero ahora ya salen en el WhatsApp los negros, ¿no? en la NBA hay un chingo. Hay un negro. Ah, Es que creció, el negrito maduró. Maduró el negrito. La verdad es que, bueno, Ahora es Nito. ya todas las marcas, esas que hemos comenzado, pues sí marcaron nuestras vidas. O sea, realmente las podemos relacionar con momentos vividos alegres o algunos tristes. Nos marcó esas marcas. Por ejemplo, aquí yo perdón. Por ejemplo, a ver. Traje las Blackberry, ¿no? ¿Qué sentían? Teléfono, ¿Qué sentían cuando sus papás los llevaban a Canadá a comprar unos zapatos? Era chido. ¿Ya desapareció? Sí, claro. Era chidísimo. que te Canadá. llevaran a mira, comprarte me llama tus la A ver, zapatos. ¿qué modelo Unas salía de Blackberry. Canadá? Espérame, estamos en dos temas, Perdón. unos acá y otros acá. Una A es de ver, Blackberry estamos con hablando de Nextel. Blackberry. Tú que fuiste, Sí. tú comercializabas sí, Nextel, ¿no? distribuidor de Nextel. ¿Qué pasó con BlackBerry? ¿Por qué dice sin línea? Pero eso lo vimos hace 2 programas, ¿no? Sí, pero es una marca que ya desapareció. No, pero era Estábamos. una marca posicionada en los 90, ¿no? Además no Esto- estábamos. Los 2000, No, y los estos 2000. 2000. Este en los 2000. Finales de los... Principios de los 2000. Principios de los 2000. Que Muy todavía posicionada, existe, lo que sí, yo estuvo muy encontré en posicionada. internet es que todavía BlackBerry existe, pero ya no como telefonía, tiene otros servicios Sí, tecnológicos. sí, van Porque van ya migrando, usaba ¿no? el Van teclado. soltando. Sí. O sea, fue el Lo que primer se me hace teléfono con curioso, teclado. ¿Cómo Sí, esto era las tan teclas, tanín? Con esas Y teclitas. usaba ya Yo- para el yo- celular. Por nunca lo ejemplo, tuve. a ver, con tus dedos, Jarocho, puedes tocar No, las por teclas eso con no el lo celular? tuve. Porque lo intenté una vez manipular y no Pero pude. había varios modelos. Tú calzas Pero además grande, Era, o sea, quien De tus tenía dedos, una no. BlackBerry estaba Era súper bien. Storm, ¿no? bien. Era Storm, ¿no? Se llamaba Storm el modelo. Sí, Tormenta. Bueno, era uno de tantos, pero sí, Ok. la BlackBerry. Yo ¿Sí fue sabes cuando dato entré a curioso por trabajar qué se llamaba BlackBerry? a algún lugar que me dieron BlackBerry. Según yo, no porque... lo compré, a mí me lo dieron. Bueno, bueno, decían que era racista, no sé si Sí, cierto. puedes decir. Que era un tema racista porque en la guerra civil de Estados Unidos, los afros, no puedo decir negros ahora, los afros, Las caras. les ponían unas cadenas, ¿no? Y esto hacía alusión a cuando los liberaban, ¿no? De esas bolas negras. Decían Como- que eran Blackberries, ¿no? Ajá, Tenía como según es lo que yo parecieron, ¿cómo que el Blackberry que es el arándano? Pues, pero berry No, es un es el- fruto rojo, Sí, ¿no? fruto rojo, Berry, fruto del sí. bosque. Pero que también una hace onda alusión de- a los grilletes. a los grilletes. Pero es más la metáfora del encadenamiento, de Sí. que Ajá. tenías eso y es como si estuvieras anclado a Sí, uno. sí. Pero yo tengo la idea de que era más para todos los prisioneros, no solamente por un tema De racista. de raza, sino a los prisioneros les ponían A la los BlackBerry, culpables, que era Para tener el contacto, grillete, Para ¿no? estar en contacto. Así es. Y así todo es. lo contrario, que traer una BlackBerry en esa época era de lujo. Sí, Era- sí, era- sí. Te daba Cualquiera estatus. traía Luego una era de BlackBerry. Nextel aquí, sobre todo Sí. para quienes no son de De Puebla. Nextel Aquí en por la Puebla radio. era una de las plazas donde más se vendía Nextel, porque te daba estatus. Bueno, pero Nextel viene de Y te Estados digo algo, Unidos. yo lo sé ya para el negocio, ya para ese entonces ya me dedicaba a la empresa y el Nextel era muy útil, ¿eh? Sí, O sea, sí. muy útil. Pero después se volvió estatus, Sí. ¿no? Te daba... El Tufi los vendía y los ¿Y por qué promocionaba. desapareció? La Porque... tecnología misma No, fue Sí, la- ¿sabes? lo rebasó. Bueno, era una tecnología que traían, a los que no conocieron el Nextel, era un teléfono, pero también con walkie-talkie. Radio. Sí, con Radio. radio. Era Era barato. y Era barato. radio, es Era la barato. comunicación de una A mí me sola encantaba el vía. Nextel. No aprietas el botón para hablar como un radio Sí. y sueltas para escuchar. Entonces realmente traías en un celular el Y radio y era el como que eso teléfono. de que no está ocupado. Y, de volada, y- ¿no? y la ventaja No, era, porque era que tú apretabas y al otro le sonaba el pip pip y tenía, o sea, Sí, sabía estaba que te porque estaban estaba, hablando. sí. Y si lo tenías en altavoz, entonces el que habla, oye, ya contéstame, no te hagas. ¿no? O sea, Tenía una realmente- bendición que no te podían interrumpir, así como Monito nos ha interrumpido. Sí, entraba claro, porque- alguien, Esa función era buena, ¿eh? alguien hablaba como, Solo puede leer uno a la como vez. Bello. Claro. Y le hablaba y espérate, Bello, aguanta. ¿A qué horas cuelgas? Y, ¡Ya, cabrón, ya ya. cállate! Entonces, era bueno. ¿Sabes? Se terminó, viene de Estados Unidos, venía Nextel de Estados Unidos. México fue su primer país que fuera de Estados Unidos, Sí, donde aquí tuvo mucho auge. Luego se fueron a Sudamérica. A Sudamérica, ¿no? Y luego Y, son a la y de chingada, hecho, decía. México fue uno de los países que soportó mucho La operación. operación. Y entraron al Chapter 11 después de que se declararon en bancarrota.
Se dice que aquí en México se acabaron la lana los directivos y por eso quebró en Pero toda sí, Sudamérica y todo eso. Con una anécdota. Sí. Que también era porque Pero la tecnología lo rebasó. la tecnología lo rebasa, Sí. no. Y le pasó lo que a Kodak. Que Vamos son- con otra marca Vamos famosa, con Kodak. La fotografía. Kodak no quiso mudarse a la parte digital, Digital, y murió. O sea, era líder de cámaras fotográficas. Era icónico el teatro Kodak. Icónico. Ah, sigue De hecho, todavía. nos sigue todavía. Oye, Entonces, pero Kodak ya- fue que sacaba la gráfica inmediata así. No, Sí, ese es Polaroid. ese es No, Polaroid. pero también ellos la sacaron. Polaroid. Pero también ellos la sacaron. Eventualmente la sacaron. Oye, estaba haciendo José Manuel un punto interesante de los zapatos Canadá. ¿Qué modelos se acuerdan? Ah, como no. Uy, no me acuerdo. Modelos. Exorcista. Destroyer. Exorcista. No, Destroyer era otra Exorcista, marca. Exorcista Canadá, sí, sí. Reino Exorcista. Aventura. No, Pero no, pero Punk. había otro modelo que se llamaba Punk, que Punk, tenía ah, como unos sí, túneles. Punk. Luego Usaba otro luz que se era- llamaba Vagabond. Los Dios, o sea, ¿cómo Que te era acuerdas? Caterpillar. Uso todo. Claro, el Caterpillar. vagabundo lo anunciaba Loco Valdés. Sí. Este, Caterpillar es los una de marca cartón, de- digo, los de de botas. cartón. Decathlon. Sí, Decathlon. Porque había una que era Los Peg, tenis. un exorcista Eran y tenis, Caterpillar. tenis de Decathlon. Los tres. Yo me acuerdo. Taurus. Los Tauro. Yo me acuerdo Unos bien feos cuando de íbamos a Taurus Taurus era un zapatería, zapatería, ¿no? que cuando íbamos a la zapatería de La verdad Canadá, es que es una cafetera. Taurus de Brasil. estaba había un Esa payaso, grosería. Bozo. Sí, Hacía claro. sus presentaciones Bozo. Y En se Televisa repletaba de chamacos, entre ellos yo. La joya. Laura Bozo. La joya. Para ir a ver a Bozo. Sí. En el 3, en la antena del canal 3. No, en Reforma. Pero él tenía su ¿En serio? programa en Ah, sí, él Canal tenía 3. su programa. Sí, La Joya, Zapaterías La Joya le patrocinaba. Sí. La Joya era la única zapatería donde ibas a comprar y te llenaban de paletas. tus Sí. No, en muchas. Claro. Sí, eso. No, Y Destroyer creo que también. Perdón, te A ver, callé. A ver, Oscar, pero eso, o sea, en México, No, sí, no los copiaron. en muchas zapaterías te ponían Dulces, claro. dulces, claro. Pero acá en Puebla Es más, era la única. una otra zapatería A mí que me compraba cada 10 años. que fue muy popular en los 70 se llamaba el taconazo. Ah, como Popis. no, tacones popis. Por el Estadio Azteca estaba tacones popis grandísimos. Había muchas Sí. zapaterías así. Sí. Por Bueno, el Azteca, o sea, en la señores, Ciudad de Bueno, México. yo nada más quisiera. Ya para el terminar, último, porque ya el estamos último. terminando. Son dos casos que van de la mano. que Dos es casos. Uno y Videocentro y Blockbuster. Ah, sí. Ah. Pero prometimos terminar a la hora, El- que son Ya. 56 minutos. Y que decirlo de Videocentro, volada. Videocentro fue una cadena que estaba apoyada por Televisa. Televisa, claro. Televisa, y en ese entonces, bueno, los que no saben, existían los formatos, eran VHS y Beta. Betamax. y Beta. Y pues se popularizó mucho en México. Quien tenía una videocasetera era como que De wow, vaquillo. ¿no? Sí. Sí. Ya puedes ver cine en tu casa. A principios de los 80 era así como Sí. que lo máximo. Hubo mucha piratería, pero llega Videocentro y llegó a tener cerca de 1,100 sucursales en Wow. todo el país. Wow. 1,100. ¿Qué pasa? Que después llega precisamente Blockbuster. Blockbuster. Ajá. Y Blockbuster, que tenía un catálogo mucho más amplio de Una empresa películas, extranjera. una empresa americana, y que llegó a tener más de 9,000 sucursales a nivel mundial. El dato que tengo es que tenían el 25% de la distribución de videos a nivel mundial. ¿Y por qué muere? ¿Por qué muere? Ese es de los peores casos de la historia Es uno de los empresas. temas que dices, ¿cómo Sí. es posible? Sí, ya. Llegaron a tener un encuentro con el fundador de Netflix, que el fundador de Netflix le ofreció asociarse con Blockbuster y le dijo, te lo vendo, nos asociamos, dame por la empresa, somos socios, pero dame $50 millones. Sí, así fue. Y ellos, en un acto de soberbia, de decir, yo controlo, tengo más de 9,000 sucursales a nivel mundial, y entonces pues... No, y dijeron, nadie va a ver películas en la computadora. Ah, y es que era Sí, eso. no. Pensó que lo más viable era, por lo bonito, decir, de mi casa voy al changarro, o a la sucursal, o al lugar de Blockbuster y rento películas. Que era muy bonito. La verdad, Sí, yo tengo era gran una ritual. experiencia, una Era un experiencia. ritual, familiar, porque sí. Una experiencia de ir a aparte, viajar, sí. veías un gran catálogo, veías dulces, además veías videojuegos. Físicamente. Y era un tema hasta familiar. Sí. Yo la verdad Que extraño- pensaban que no iba a cambiar. que pensaban Así que la es. gente Que era inmutable. Pero eso. no, la verdad es que el ser humano está diseñado emocional y mentalmente para irse por lo más fácil. Y es más fácil prender tu La televisor, tecnología ver el lo ha catálogo facilitado, sin tener claro. que salir de casa. Sí. El hermano Y me entonces, pagaba recargos. y por- ellos Sí. empezaron a tener, aparte de eso, sus propias producciones. Para mí, en conclusión de esto que dejo, la causa de desaparición de varias marcas es multicasual.
no hay una sola. En este caso fue por no tener, como Kodak por ejemplo, no tener la visión de adaptarte a los nuevos tiempos. Así es. Ser disruptivo. Netflix se adapta porque ellos tenían películas de muchas empresas, se las quitan. Disney se salió. ¿Qué hacen? Pues ellos hacen sus películas y entonces por eso siguen ahorita. Siguen ahorita. Claro. Estamos por terminar. Ya, Muchachos, ya. ¿quién quiere concluir? Venga, vámonos. No, vamos concluyendo, pero concluyamos de toda esta temporada. Empiece. ¿Cómo Pero lo no tenemos sentimos? mucho tiempo, Peter, Sí, tenemos un sí, minuto. Sí, a ver, Chema. Yo lo que diría es, un poco las marcas antes tenían una penetración en la vida de las personas un poquito más trascendente. Ahora, por lo que han comentado mis compañeros, es que las marcas ya hay una diversificación tan grande que no tienen la misma retentiva o la misma incidencia en nuestras vidas que las marcas que nosotros tuvimos en la infancia. Es decir, son menos representativas. Claro. Sería mi comentario. Gracias. Como conclusión, todo esto es nostalgia, ¿no? O sea, la vida continúa, el tiempo no se puede parar, desafortunadamente, y vivimos unas épocas muy padres, y esas épocas también las van a vivir las generaciones que vienen, platicarán de la época de Netflix, de Prime Video, y lo dirán con la misma nostalgia. Entonces, pues a disfrutar lo que tenemos en el momento, porque se va. Yo muy rápido, las marcas mueren porque no se renuevan, no se adaptan, y entonces había una frase que era renovarse o morir. Y eso aplica para todos los aspectos de nuestras vidas. Si ven que hay algo que está funcionando, no va a funcionar para siempre. Hay que ver qué viene y tratar de adaptarlo para que siga funcionando. Sería lo que yo diría. Bueno, al final de cuentas, si no te renuevas, te mueres, como dice Jarocho, pero al final de cuentas, las marcas, va a haber multivariedad de marcas en todas las historias, y nosotros como a nuestra edad, realmente vivimos 2 temporadas o 2 épocas, la que nos tocó vivir, que fue muy emocionante, y la que estamos viviendo ahora con nuevas marcas y nuevas tecnologías. Entonces, para nosotros, desde mi punto de vista, hemos ido y hemos disfrutado de esto deliciosamente. Adelante. Cuando una marca te marca, te deja alguna experiencia grabada. Entonces, yo les invitaría a que hagan un recorrido emocional de las marcas que recuerdan y el por qué las recuerdan. Creo que te va a llevar a momentos mayormente gratos, bonitos, experiencias lindas, en su gran mayoría. Y es un ejercicio incluso familiar, de acuerde cuando pasó esto, cuando fuimos allá, cuando nos llevaba nuestro abuelo, cuando mi papá o mi mamá, etc. Y aprender para que hoy, que estamos bombardeados de marcas, podamos encauzar a nuestros hijos o nietos, los que ya estén en el caso, encauzarlos a vivir, a que se convierta la vivencia de un producto, de un servicio a través de una marca en una experiencia que le deje un gran recuerdo de vida. Muy bien. No, coincido con todos ustedes. Creo que estamos en una época actual disruptiva. Recuerden que está la inteligencia artificial con nosotros y se puede multiplicar N veces la cantidad de productos y marcas. Lo que podemos hacer y tomar en cuenta es ese potencial para las marcas que nosotros queremos impulsar, darle ese matiz, esa nostalgia que nosotros traemos por nuestra época para proyectarla hacia algo mejor. Traemos experiencia, traemos tecnología ahorita, hay que dirigirla bien. Nada más. Venga. Bueno, yo la verdad es que sí. Bien, Poncho. Bien. Gracias. Esto fue los cotidianos. No, yo sí voy a hablar, no. Yo sí digo a algunas marcas. Un minuto, tienes un minuto. Algunas emociones, la verdad, recuerdos, porque era pues cuando ibas con el hijo a comprarle ropa, cuando era así, ibas a tomar el helado. Y yo la verdad sí, le agradezco a esas marcas, aunque hayan desaparecido, esos momentos hermosos. Por ejemplo, ir a rentar una película. Y la otra, pues, ¿qué lección nos deja? Pues que tenemos que ser siempre disruptivos, ser brutalmente diferentes. La gente busca algo diferente. Y cierro con esta frase. No hay un ser más infiel que tu cliente. Cuando tu cliente ve que alguien le da una mejor oportunidad, mejor precio, mejor servicio, ahí se va. Es el ser más infiel. Pues bueno, sería mi conclusión. Con las Muchas parejas gracias. pasa de repente. Dale, gracias. Bueno, despedimos los Sufidianos en esta primera temporada. Ha sido un placer. Nos vamos un ratito. Nos vamos de vacaciones. Nos vamos de Pero vacaciones. amenazamos con volver con recargados.
Ahora somos 7 en el patíbulo y trataremos de hacerlo muy ameno. Amigos, ha sido un placer en esta primera temporada estar con ustedes. Nos vamos a Acapulco. Que se llamó y que se llamará para siempre Los Tufidianos. Gracias a la producción. Semana Santa Tufidiana. Javier Rosete y también para David Toski en la producción. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Regresamos. No se vayan. No sabemos cuándo. Y ahí estamos. Un aplauso. Gracias. Somos Los Tufidianos.